Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio de entrevistas Vector Cero. Hoy tengo el gusto de presentar a un entrañable amigo desde Guatemala, Fernando Dardón. Por favor, preséntate, porque pues, ¿quién mejor que tú para que nos digas cuál es tu activismo y por qué estás dando la lucha en la cuestión pro vida? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes este día. Espero pues que sea una gratificante conversación y pues que puedan aprender un poquito de las pocas cosas que he logrado aprender en estos años, que realmente ha sido poco, pero pues ha sido muy fructífero. Como ya me dijo mi interlocutor, soy Fernando, vivo en la ciudad de Guatemala, soy ingeniero de profesión. Y llevo en la causa Provida aproximadamente unos 2 o 3 años. Y pues en ese tiempo he pasado por varias organizaciones y pues me metí un poco en cuestiones de redes sociales. Y pues nada, aquí estoy para compartirles un poquito de mi experiencia, ¿verdad? Que realmente las experiencias son tan vastas en toda la región y creo que es importante que conozcamos un poquito de la historia de cada quien. Así es, mi estimado Fer. Mira, la idea de esta entrevista, y te agradezco mucho que hayas aceptado, es porque dicen que el buen juez por su casa empieza. Y el área o la causa pro vida tiene muchísimas áreas de oportunidad. Y podríamos resumir este capítulo en: parece ser que los pro elección, los pro aborto, los pro muerte son más organizados que los pro vida. Pero son una minoría, pero son muy escandalosos. Entonces, en pláticas que hemos tenido anteriormente, pues hemos llegado a 3 grandes áreas de oportunidad, ¿no? Que es lo que afecta mucho al área pro vida, que las hemos englobado en, pues bueno, creyentes, y en este caso católicos peleando contra hermanos separados, católicos peleando contra católicos, y los creyentes en general, sean católicos o hermanos separados, peleando con los agnósticos y los ateos. Todo esto por ver quién es más pro vida, quién sí tiene derecho a defender la causa, peleándose o repartiendo credenciales, como hemos dicho aquí anteriormente. Y pues bueno, a mí me gustaría que empezáramos a platicar, porque tú fuiste un testigo presencial de lo que pasó en redes sociales, en ese entonces Twitter, de un grupo al que no vamos a mencionar para no hablar ni bien ni mal, lo vamos a dejar así en términos neutros, pero un grupo muy importante en esa red social, donde de repente hubo un cisma, ¿no? Era un grupo que daba esa pelea, y de repente los católicos se pelearon con los hermanos separados. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué recuerdas? Sí, y realmente, resumiendo, pues estas 3 causas que acabas de dar, el problema es que nos enfocamos en cosas que no deberíamos enfocarnos, no porque no sean importantes, sino porque no aportan en cierto sentido a la causa pro vida. Y en este caso, pues, permitimos que nuestras creencias nos separen, cuando en esencia podemos creer lo mismo, o sea, creemos lo mismo y podemos llegar a establecer ciertas condiciones o ciertas creencias en común para no poder entrar en conflicto, y es lo que en general, no puedo decir que estoy hablando por todos, pero en gran medida es lo que yo he visto en redes sociales, que hablamos de específicas doctrinas, que hablábamos de la Biblia, que hablábamos de que ciertos libros sí, ciertos libros no, que hablábamos de autoridad, que hablábamos. Entonces, entre toda esta discusión se empezó a desviar todo lo que realmente era la causa pro vida, cuando realmente como cristianos, como creyentes, tenemos claras guías, que por ejemplo los mandamientos. Esta es una clara guía de lo que deberíamos de estar defendiendo y no podemos estar perdiendo tiempo en eso. Y lamentablemente este grupo, que pues ya se ha hablado mucho de este grupo, ya me imagino que muchos de los oyentes sabrán a cuál nos referimos. Este grupo pues tenía bastante fuerza, y yo que no veía mucha injerencia política, o al menos en el ámbito pro vida de parte de México aquí en Guatemala, yo empezaba a ver lo que pasaba con
con este grupo y yo sentía una especie de esperanza. Y lamentablemente, no digo que se haya acabado todo, ¿verdad? Pero la fuerza que venía trayendo y esa confianza que se venía generando en general en el público, vamos a decirlo así, se mermó a causa de esta separación. Y claro, cada quien pues por su bando, ¿verdad? Los católicos, los hermanos separados. Yo obviamente como católico que yo soy, pues también iba a defender de cierta forma mi bando, o iba a tratar de optar, ¿verdad?, por ese lado, así como cualquier otro hermano católico pudiera ser, pero nunca logramos unir resolver estas diferencias, que es lo que sí hacen nuestra contraparte, que aunque se caigan mal, aunque se odien, aunque unos son de cierto pensar, unos tal vez son más liberales, otros tal vez más conservadores, otros tal vez más al centro, a la izquierda, qué sé yo, siempre logran establecer ese objetivo en común, que es permear en la sociedad este pensamiento abortista y legalizar el aborto cuanto antes posible. Y esto es lo que les permite a ellos tener esa visión y esa trayectoria que nosotros hasta cierto punto no hemos logrado conseguir. Sí, fíjate que, bueno, para ser honestos también, los motivos o las causas de esa ruptura no los conocemos, solamente los conocen quienes están o quienes estuvieron al interior de ese grupo. Hay que señalar que también hubo católicos que se quedaron dentro de ese grupo, pero en redes sociales fue como que la publicidad, ¿no? Era ese, lo utilizaron, los trapos verdes lo utilizaron de que católicos contra hermanos separados, ¿no? O sea, esa fue como que la publicidad, la bandera, la división, y por eso lo estamos tocando aquí al tema, ¿no? Realmente hay que ser honestos y nosotros no fuimos directamente testigos, nos tocó presenciarlo desde afuera, ¿no? Lo que se publicaba, lo que se veía, y la verdad es que sí, como tú bien dices, fue un golpe pues directo a esa causa que ellos llevaban, a ese ímpetu, pues, porque sí se mermó, como bien dices, todo el trabajo y el esfuerzo que ellos tenían, ¿no? Hasta cierto punto la credibilidad, ¿no? Se empezó a poner en tela de juicio. Pero bueno, esto podemos entenderlo, ¿no? Porque también hay gente que es celíaco desde la apologética, ¿no? Y quieren tener la verdad, aunque nosotros no vamos a hablar de religión, pero se puede entender que desde esa área pues se extrapola al área provida y no debería ser así, ¿no? Sí, absolutamente, y esto incluso pasa en ambientes un poco más restringidos, como por ejemplo es el ámbito católico. Tenemos pues estos dos grandes posturas, que es la tradicional y la moderna. No estoy hablando de modernismo, que esto ya es distinto, ¿verdad? Y al final, pues, es un poco lamentable porque pautas para estar unidos hay. Así como hay pautas para estar unidos como creyentes, también hay pautas para estar unidos como católicos. Son estos personajes que tienen ideas un poco más extremistas en cuanto a lo que ellos creen. Pues hay unos que dicen que no, que la iglesia se ha desviado, la iglesia católica se ha desviado, y otros dicen que no, que estas personas ya no aceptan la autoridad del Papa actual, por ejemplo. Y sí, o sea, si uno lee el catecismo, si uno lee los materiales de muchos personajes de la iglesia, allí existen un consenso general de lo que debería ser la lucha a favor de la vida, la lucha a favor de los valores. No importa si uno es más apegado a una concepción más tradicional o una concepción más allegada a lo que sucedió después de los últimos dos concilios, incluso el último. Siempre tenemos esta guía de la defensa de la vida, y eso es a lo que tenemos que volver. Y caso similar ocurre cuando hablamos de creyentes y
y no creyentes. Realmente perdemos demasiado tiempo al momento de hablar de estas cosas. Sí, pero antes de entrar a ese tema, hay que hacer una precisión ahí porque mira, pareciera ser para el público que nos sigue y que no es creyente, que vamos a hablar de religión, pero no. Es que aquí hay algo muy importante y precisamente aquí hago esta pausa, abro este paréntesis porque como católicos no hay forma de que un católico apoye de ninguna forma el aborto. O sea, podemos entender, hay que tratar de ser empáticos, de no juzgar a las personas que tomaron esta decisión, pero no se puede apoyar. Y hay un grupo que es muy famoso, que no es católico, pero usurpan el nombre, que es Católicas por el Derecho a Decidir, financiadas por Planned Parenthood o la IPPF. Y entonces es donde viene lo grave, ¿no? O sea, hablando ya de la cuestión pro vida, o sea, ¿cómo es posible, como tú bien dices, si en los cimientos o en la doctrina hay esta separación, o sea, ¿cómo es posible que los católicos, o haya algunos católicos, mejor dicho, que apoyen o que estén de acuerdo con Católicas por el hecho de decidir, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Fer? Yo digo que no debería de existir estos grupos. Lo que pasa con estos grupos son personas que no tienen bien cimentada su fe, no comprenden su fe, porque sabemos bien que en los mandamientos está, no matarás. Eso ya pues ya de tajo ya termina con cualquier tipo de idea que queramos hacer. Por ejemplo, otra de las discusiones, ¿verdad? La eutanasia, que sería el suicidio asistido. No debería de existir porque ya tenemos estas definiciones que se han estado desarrollando a lo largo de los siglos, esta doctrina. Entonces el problema con estas personas es que no son personas que vivan su fe, aunque sea no de forma tan plena, pero en lo más básico que uno pudiera tener practicar su fe, uno debería de entender que no está bien matar. Y todo cabe por la idea de reconocer cuándo comienza esa vida. Y esto ya se tiene establecido que desde la concepción o la fertilización ya existe una nueva vida. El problema con esto es que al ser un grupo que se hace llamar católico, puede llegar a confundir a las personas que no están tan formadas en su fe y conseguir de esta forma más adeptos. Sí, totalmente de acuerdo, Fer, totalmente de acuerdo. Pues bueno, nomás para que vean cómo desde las bases uno puede ir discerniendo y pues bueno, todo apunta a que tú tienes fe, al menos hablando del aspecto de los creyentes, sean hermanos separados o católicos, nos unen, como dices tú, las mismas pautas, somos pro vida, en la doctrina, está en la Biblia, y pues no hay forma de que alguien que sea creyente o se diga creyente pues apoye esta abominación. Pero ahora viene lo interesante y esto es donde ahora sí ya ibas a entrar hace un momento y ahora sí vamos a entrar para desmenuzar. Creyentes, o sea católicos y hermanos separados, estamos en este grupo, los creyentes, contra los agnósticos y los ateos, que son los que dicen que pues tienen la ciencia de su lado, porque ellos creen que nosotros nada más utilizamos la Biblia, ¿no? Lo cual también es un error, porque que yo sepa, los pro vida no usamos la Biblia como un argumento. Pero aquí viene la repartición de credenciales, porque después aquí también entran que las carreras, no es que tú eres médico, tú no eres médico, que si empieza todo este despapalle, donde empezamos a ver quién sí merece ser más pro vida. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Fer? Yo creo que no debería haber contradicción, porque históricamente, al menos puedo hablar desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pero sí conozco que también existen muchos científicos y profesionales no católicos que sí han defendido la vida. La Iglesia Católica en general siempre ha sido fuente de desarrollo de la ciencia. Pues tenemos ahorita un caso más reciente que se me ocurre, es este genético, el padre de la genética moderna, este señor Lejeune. Pues él fue el que descubrió el
esta mutación genética o esta situación genética que ocurre cuando se desarrolla un bebé con síndrome de Down. Él tenía claro desde el primer momento cómo es que se desarrolla. Él conocía específicamente cómo es que funcionaba todo el genoma humano y cómo este último par de genes son los que determinan el sexo del bebé. Ahí también tenemos otra gran discusión, ¿verdad? Pero en general sí tenemos muchos científicos que o bien han sido creyentes católicos o han sido especialmente sacerdotes. Tenemos, por ejemplo, el caso de este sacerdote, ahorita no recuerdo el nombre, pero es un físico que fue el que desarrolló la teoría del Big Bang. Y él estaba... ¿Perdón? Lamartine es el que, si mal no recuerdo, sí, correcto. Y pues él estaba bastante acertado. Así que pues para mí es una pérdida de tiempo estar hablando de que uno no tiene derecho a opinar desde la fe, porque realmente la iglesia sí ha apoyado. Y la iglesia, pues como sabemos, tiene universidades, tiene escuelas, tiene hospitales, entonces no podemos argumentar que es inválido lo que se tenga que decir de parte de algún creyente, porque pues para mí sería como pecar de ignorante, ¿verdad? O sí, algo por el estilo. Y yo creo que en este caso lo que deberíamos de tratar en cuanto a creyentes y no creyentes, pues es simplemente no tocar el tema y pues ya estuvo, o sea, no tocar el tema de la fe y ya estuvo. Entiendo que hay algunos creyentes que sientan la necesidad de hablar desde su fe, y yo también lo haría, pero creo que hay ciertas circunstancias en las cuales nosotros deberíamos de aprender a separar ciertos temas, no porque no estemos convencidos de lo que creemos, sino porque en ciertas circunstancias es más importante hablar de otros temas. ¿Y cuáles en este caso estos otros temas? Pues hablar de la ciencia, hablar en qué cosas ha contribuido la iglesia a la ciencia de forma positiva y cómo esto coincide con lo que dicen muchas personas que no son creyentes. Totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, alguien tiene que ser la contraparte científica, así que hablaré yo desde ese lado también. Digo, yo no soy agnóstico ni ateo, pero sí me ha tocado ver, y ahora tú que sabes que yo ahora hago activismo desde esta plataforma TikTok, sí me ha tocado ver personas tanto católicas o hermanos separados que lo primero que dicen tristemente es que en la Biblia dice no matarás, ¿no? Y pues no es un buen argumento. O sea, cuando te subes a un espacio de estos donde pues hay sangre y los jóvenes tras poder pues, tienen la necesidad de sacar todo ese resentimiento que tienen y desquitarse con el primer proviada que suba. Si les hablas de religión, pues eres blanco de burlas, o sea, no, y lo peor es que dejas mal a la causa, ¿no? Entonces, en ese sentido sí entiendo a los agnósticos, a los ateos que se ponen a estudiar, que a lo mejor tienen otra profesión, no sé, a lo mejor son contadores, abogados, pero empiezan a leer sobre temas de biología, temas de embriología, de genética, para ampliar un poco más su argumento, y eso sí es de notar que hay muchos creyentes que les falta esa parte, ¿no? Quitarse, sacudirse un poco esa pereza y decir, bueno, voy a ponerme a leer un poco más para precisamente, al menos, aunque voy a dar a lo mejor argumentos básicos, y no es para que se suban a un en vivo de TikTok a pelear, o sea, simplemente en la misma casa, ¿no? Con sus hijos, sus nietos, los vecinos, o sea, todos tenemos algún conocido que tiene algunas de estas ideas modernistas, ¿no? Porque son modas y son jóvenes, entonces creo que desde ahí también los agnósticos, los ateos nos dejan, los no creyentes nos dejan esa enseñanza de, bueno, o sea, no te puedes quedar nada más con tu fe, o sea, tienes que seguir buscando la verdad, como lo hemos platicado también anteriormente, porque el mundo está cambiando, y en un mundo que pues cada vez se aleja o quiere apartar la fe, pues tienes que de alguna manera jugar con las herramientas que te da el mundo, ¿no? Sí, esto es muy cierto, mucho se ha hablado en los últimos años, especialmente con esta situación del sínodo, y hay un miedo de modernización de la iglesia y todo esto, hasta cierto sentido, al menos desde mi opinión,
sí es posible, sí hay cierta modernización negativa, pero también hay que reconocer que es necesario que se hablen de más cosas. O sea, está muy bien que en las catequesis se hable de Dios, que se hable de toda la doctrina, que se hable de teología, pero ojalá pudiéramos empezar a integrar en este tipo de charlas más charlas con contenido científico desde una perspectiva cristiana, porque si no, lo que pasa es que tenemos jóvenes, tenemos niños que crecen, si Dios lo permite, crecen en su fe, pero no crecen en otro tipo de ámbitos, que siento yo que es un problema también de estas últimas generaciones que ahora ya no aprenden mucho. Y no es que esté diciendo que yo sea un experto, pero sí se sabe que nuestros padres, que nuestros abuelos, que ellos leían mucho más, que ellos tenían otro tipo de formación, otro tipo de educación que les permitía a ellos retener mucho más conocimiento. Y ahorita con tantas redes sociales, con tanta pantalla, con tanto contenido de acceso inmediato, los cerebros de los jóvenes, de las generaciones venideras, pues se han ido en cierto sentido como atrofiando, y no se ha permeado todo este conocimiento que se está desperdiciando, y realmente habla desde la verdad. Entonces, pues como a modo de resumen de esto último que estoy diciendo, sí debería de impulsarse más en todo ámbito religioso, ya sea escuela, ya sea algún seminario, ya sea alguna parroquia, este tipo de charlas, sin desvirtuarlas completamente de lo que es la fe. Sí, totalmente de acuerdo, y aquí voy a poner un ejemplo. Hay una conferencia en YouTube del doctor Lascano, profesor emérito de la UNAM, donde él, pues bueno, siendo científico, estuvo de viaje en Roma y pasó al Vaticano, y pues, en su curiosidad como buen científico, pues quería ver si la Iglesia Católica condenaba la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Y para su sorpresa se dio cuenta que no, que la Iglesia Católica, dentro de un amplio catálogo de libros y obras que estaban prohibidas, se prohibieron en su momento, nunca prohibió la teoría de la evolución de Darwin. Sin embargo, esto lo pongo de ejemplo porque sabemos que en estados de Estados Unidos hay gente que por su fe rechaza todo este tipo de conocimiento, y hablan en contra de la teoría de la evolución porque dicen que no descendemos del mono, ¿no? Y obviamente, bueno, eso es otro tema para otra plática, pero fue una teoría que estuvo mal planteada, que se tergiversó, no fue lo que dijo originalmente Darwin, pero hasta el día de hoy se sigue todavía con esta falsa creencia, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que sí nos corresponde, ¿no? Ponernos a estudiar para no ser uno más del montón, ¿no? Sí, esto es muy interesante lo que acabas de hablar. A pesar de que todavía me estoy formando en cuanto a este aspecto, sí te puedo mencionar un par de cosas. Por ejemplo, la Iglesia jamás ha estado cerrada a la investigación científica y al descubrimiento científico. El clásico ejemplo es la cuestión de Galileo. Que la creencia general es que la Iglesia condenó a Galileo y que lo terminaron con su vida, pero esto no es cierto. Lo único que la Iglesia ha hecho a lo largo de los años es ser prudente. La Iglesia dice, ok, aquí tenemos un nuevo descubrimiento o un posible nuevo descubrimiento, esperemos un poco, investiguemos más a ver si esto es cierto. Y justamente me gusta que hayas hablado acerca de la teoría de la evolución, porque sí es cierto que lo poco que yo sé no es exactamente como ahorita pues la entendemos. Y quisiera darles un pequeño detalle que ahorita se me viene a la mente, que Darwin en sus inicios sí era creyente. Pues esto ya es para otra conversación, ¿verdad? Pero a lo largo del tiempo pues parece que él dejó su fe, pero al inicio, cuando él empezó sus investigaciones y cuando él empezó sus viajes, él sí era creyente. Entonces partió desde ese concepto de la fe. Sí, es tema para otro episodio.
Y bueno, pues precisamente, a lo mejor muchos dirán que no es cierto, no nos crean a nosotros, vayan, busquen la verdad, eso es la idea de estos espacios, que pues bueno, de lo que digamos aquí, pues la gente se anime, vaya, busque y encuentre la verdad por sí mismos, porque aquí no queremos ni adeptos, ni ser una secta, ni seguidores aplaudidores, no queremos realmente despertar conciencias. Y esto me lleva al último punto, porque esto es lo interesante, ya más o menos hemos desmenuzado pues desde la fe y la ciencia, ¿no? Un poquito, pero viene la práctica, la vida real, ¿no? Que aunque uno haga activismo en redes sociales, no debe quedar ahí, se debe llevar hacia la vida real. Pero pues en estos tiempos, pues todo empieza en redes sociales. Y bueno, aquí fuimos testigos directos de un proyecto fallido que dejó, bueno, en lo personal me dejó muchas enseñanzas, pero que sí es importante mencionar. No sé si quieres platicar un poco de eso, pero ¿a qué vamos con esto? Bueno, ¿por qué parece que la gente proaborta o los grupos proabortistas tienen más impacto y parecen más organizados y son más fuertes al unirse que los proyectos pro vida? Yo creo que aquí reconozco dos causas principales. La primera es una para la cual nosotros como Provida no tenemos ningún tipo de injerencia, que es el financiamiento. Eso sin duda es algo muy fuerte que ellos tienen a su favor. Ya conocemos organizaciones como la de George Soros, organizaciones como la Ford Foundation, de la Bill y Melinda Gates Foundation, y todas esas organizaciones, incluso la ONU, los fondos de la ONU, que aportan cantidades inmensas de dinero. Y sí es cierto que podemos hacer colectas, y sí se ha logrado hacer proyectos y causas, apoyado causas de manera muy efectiva, pero eso es algo que no podemos controlar. Por otro lado, lo que sí podemos controlar, y es lo que hacen estas personas, es ellos hacen mucho trabajo así como de semilla. Ellos van cada quien aportando lo que conoce, y todos siempre enfocados. Entonces es lo que nosotros no hemos podido hacer de forma más eficiente, y se ve en este proyecto que tú mencionabas. No sé si pues quisieras tal vez hablar después un poquito de eso, porque cuando todos estábamos reunidos, estábamos planificando el proyecto, que yo, gracias por haberme invitado, cada quien tenía unas ideas increíbles, pues cada quien tenía sus habilidades, cada quien tenía sus experiencias, y todo iba caminando muy bien. Pero ¿qué sentía yo conforme pasó el tiempo? Que fue la causa. El problema es que no pudimos reservar un poco de tiempo, de nuestro tiempo, que al final de cuentas nosotros somos personas comunes y corrientes, tenemos nuestras vidas. Al final lo que la gente busca es superarse, seguir adelante, pues ser feliz. Entonces eso es lo que nos consume en nuestras vidas, y de eso no pudimos reservar un poco de tiempo para esta causa. Creo que ese fue el mayor problema, porque sí, todos teníamos una idea, todos teníamos pues un cierto nivel de organización, y no pudimos reservar este espacio. Y esto es lo que yo creo que más le afecta a la causa Provida. Si tan solo todas las personas, y yo creo que la mayoría de personas, un buen número de personas en todos los países, es Provida, porque es algo natural. O sea, es natural que una persona quiera preservar su vida, es natural que una persona quiera preservar la vida de sus seres queridos. Entonces la gente anda en su vida diaria, haciendo sus cosas, y no puede reservar un poquito de espacio para decir, bueno, ok, yo creo que la vida debe defenderse. ¿De qué forma puedo yo aportar? Económicamente, haciendo algún tipo de apostolado, metiéndose a algún proyecto. Tal vez, digamos, yo soy diseñador gráfico. Bueno, puedo aportar 1 hora a la semana a hacer cualquier tipo de diseño que me pueda solicitar cualquier organización Provida o cualquier proyecto Provida. Y entonces básicamente están estas dos situaciones. La una, la financiera, y la otra es el tiempo que le dedica cada persona a organizar un proyecto Provida y a crear una comunidad en la cual se puedan compartir ideas y generar un proyecto en común.
Fíjate que yo veo otras cosas y bueno, puedo que yo también haya caído en lo que voy a mencionar y por eso lo comento porque obviamente uno no es perfecto, ¿no? Lo digo así claramente y sin ningún temor de decir que sí, yo también me he equivocado, uno va aprendiendo. De hecho, ese proyecto sirvió para este nuevo proyecto que estamos lanzando y pues el resultado ha sido increíble, ¿no? Y bueno, creo que también es un poco los egos, que es algo que aquí hemos denunciado, que hay providas que son providas por otras causas ajenas a la causa. Eso ya son motivos diferentes y no quiero meterme en eso. Y hay providas que realmente sí les interesa la causa y encuentran, como tú bien dices, esos espacios o la manera de ayudar, aunque sea con, y va a sonar muy burdo, pero es la verdad. O sea, inclusive a veces cuando te envían un enlace, una imagen, alguna información, todo sirve porque voy a contar aquí, gracias a un meme, me puse a investigar y pude dar con una investigación del inicio de la vida, de que ya había sido filmado cuando inicia la vida, ¿no? Y es por eso que ahora yo en TikTok publicado y cada que puedo replico ese video para que pues la gente vea que no es lo que dicen los proabortistas, ¿no? Que pues, de repente hoy son 4 inicios de la vida y en el siguiente live se suben y pues, porque quieren tener más seguidores, no, pues son 5 y luego le van cambiando, ¿no? Entonces, realmente todo sirve. Todos podemos aportar con nuestro pequeño granito de arena, pero algo que es bien claro es esto de los egos, ¿no? Si alguien busca sobresalir, pues definitivamente no va a abonar a la causa. A lo mejor en su proyecto personal pues sí verá resultados, pero no se dan cuenta y creo yo que ese es el punto, ¿no? Que enfrente tenemos una muchedumbre de jóvenes que tristemente no han tenido, como tú bien dices, la mejor de las educaciones, porque ahora tienen todo tan accesible que ya no les importa adentrarse a estos temas o a estudiar en general, ¿no? Ya no quieren leer, abren el celular y pues ven cualquier video y ya lo toman como cierto. Y pues híjole, o sea, les han metido la idea de que los providas son malos, los providas son los enemigos, entonces tristemente ahora pues está está en boga el hecho de que te gusta Agustín Laje, ya, y te descartan, no dan la oportunidad de que uno hable y dé el mensaje, ¿no? Porque tristemente ya están programados. Entonces, si estas personas siguen con estos egos, siguen luciéndose más que realmente lo que es el movimiento, lo que van a hacer es que estas personas pues no van a hacer caso, no van a cambiar de parecer hasta que tristemente ellos en cabeza propia escarmienten lo que ellos mismos están propagando. Sí, esto es muy cierto, y justamente ahorita que estabas hablando se me ocurría otra causa, y lo que necesitamos también hacer más es dar a conocer casos de activistas pro vida o casos de proyecto pro vida, porque nos damos cuenta que ocurre algún evento político o social en algún país relacionado al aborto y al instante se propaga por toda la región y todos lo conocen y todos están hablando de esto, pero si hablamos de algún proyecto pro vida no se conoce entre toda la gente. Entonces, ¿qué pasa? Crea esta especie de sensación de que no existe una lucha activa por preservar la vida del no nacido y en general cualquier vida. Esto precisamente me hablaba, no sé si conoces a esta chica que presenta casos y rescata niñas a punto de abortar en espacios pro aborto. Pues ella me comentaba que pues en su quehacer, ¿verdad? De este tipo de activismo, ella hablaba con mucha gente pro vida que tenía proyectos, que tenía ideas, que se hacía cosas aquí y allá, que sería muy muy interesante conocer esos casos y no se conocen, porque ¿qué hacen? Y no es que sea algo malo realmente, pero podría ser mejor. ¿Qué hacen muchas asociaciones pro vida? Bueno, vamos a traer a Agustín Laje, vamos a traer a no sé, Cintia Canales, a Sarah Hoff, a
¿cómo se llama esta otra chica argentina que Lupe que antes Batallán. era Lupe Batallán, exacto. Y pues está bien porque ellos realmente de cierta forma son la cara de la causa provida, pero ojalá existiera más difuminación de todos estos proyectos, de todos estos personajes incógnitos que día a día hacen por la causa. Y si te contara yo un par de casos de aquí, al menos de Guatemala, de lo que hacen las organizaciones propias, pues uno podría decir, esto es maravilloso, esto es increíble, cómo ayudan a estas personas, por ejemplo, casos desde albergues, desde cómo ayudan a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad por algún embarazo no deseado, cómo las ayudan a salir adelante, cómo les encuentran un empleo o un oficio que ellas puedan por su cuenta, y demostrarle a la sociedad de que tener un hijo no es una condena a la muerte, no es una condena social, que es lo que uno de los argumentos que suelen hacer estas personas a favor del aborto, para que una mujer tenga que abortar. Sí, esta chica Lady Permanent tiene, bueno, para mí ha sido una visionaria porque precisamente ella fue muy valiente, estaba en carne propia en la trinchera, ahí con los pro aborto, viendo todos estos casos, viendo cómo las abandonaban, cómo dejaban de asistirlas, cómo les vendían medicamentos piratas, cómo lucraban con el dolor de estas jovencitas, y cómo vilmente les decían estas chicas, oye, tú me dijiste que era un coágulo de sangre, y pues mandaban fotos, ¿no? Y yo lo publicaba en TikTok, algunos videos me los han censurado y no me importa, los seguiré subiendo, pero de cómo decían, oigan, es que pues es un ser humano, o sea, no es lo que me dijeron, ¿no? Y el trauma era peor, y bueno, pues de urgencias y gracias, ¿no? Ya, todos ya hiciste el depósito, y eso no lo estamos viendo. Y vaya que precisamente, bueno, en este proyecto, como tú bien dices, pues nos hemos inspirado mucho en el trabajo de ella, en esos comentarios, porque, pues bueno, obviamente yo no tengo nada en contra de Agustín Laje, me cae muy bien, todos estos personajes que has dicho, pero a ellos les falta esa parte, vivir en la trinchera. Entonces, es cierto, bueno, yo al menos así, esta es mi opinión y eso es lo que yo puedo comentar, que otra de las áreas que falta es esto, que los grandes referentes se empapen de estas situaciones para que realmente puedan tener más argumentos, porque desde la ciencia, pues ahí están los datos, ahí están, o sea, no hay forma de que nos ganen los abortos, pero desde la realidad cambian los argumentos, el debate cambia, ya no es cuándo empieza la vida, pues si siento o no siento el dolor del feto, que a los pro aborto no les importa, y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, ya cuando pues, suben estos referentes a los en vivos y se les cuestiona con cosas reales de por qué pasa esto, por qué pasa esto, por qué pasa esto, y tú también tienes un grupo pro abortista aquí y aquí y aquí, se quedan, se huyen. Y yo creo que es una forma de empezar ya también a cancelarles estos espacios. O sea, la gente provida, que se dice provida, que les da apertura a este tipo de personas, pues no está contribuyendo tampoco. O sea, si los van a subir, y lo digo así para los de TikTok, si van a subir estas personas a sus espacios para hacer show, para sentir que no están entendiendo de qué se trata este juego, eso es lo que ellos quieren, quieren exposición. A estas personas hay que encerrarlas y confrontarlas con la realidad. O sea, porque los datos ahí están, que es la parte que tienen estos grandes referentes. Y la otra alternativa es precisamente que demos a conocer otros proyectos, que surjan nuevos referentes, porque es de ahí donde pues, precisamente los jóvenes pues, le van a dar una oportunidad a alguien que no conocen. Y eso pues lo vemos en TikTok, eso es pues, como que el pan nuestro de cada día, ¿no? De repente surge una cuenta nueva y pues todos quieren debatir contra él porque trae el conocimiento, ¿no? Y inclusive algunos hasta ya los bloquean porque son un fastidio para los pro aborto, porque no tienen forma de ganar esos debates. Entonces, creo que esa es la parte que tenemos que empezar a fortalecer, a trabajar en ello, de generar nuevos talentos, darle, como tú bien dices,
divulgar y hacer del conocimiento que se hace en un país a otro, porque inclusive aunque son asociaciones pro vida, y puedo mencionar aquí en México la más importante es BIFAC, y en Colombia pues yo conozco a Red Pro Vida Latam, y aunque hacen muchas cosas similares, he detectado que Red Pro Vida Latam hace otro tipo de actividades que no ha hecho BIFAC, y de igual manera hay cosas que BIFAC hace que Red Pro Vida Latam no hace, y ojalá algún día pues puedan empezar a tener este conocimiento, pues para que se enriquezca el trabajo que se hace, ¿no? Sí, esto es muy cierto. Y por sobre todo que la gente conozca los proyectos. A veces vemos personas hablar, a veces vemos charlas y todo eso, y esto es muy importante, pero más importante, al menos para mí, es que se conozcan los frutos de todas estos proyectos. Aquí, al menos en Guatemala, tenemos varias asociaciones pro vida, y la vez pasada, recaudando fondos para una carrera, para una casa de acogida donde se adoptan niños, se apadrinan niños, y a ellos se les empieza a cuidar, se les empieza a desarrollar, se les da estudios, se les da hogar, se les da pues muchas cosas. Y no estoy hablando de algo corto, en un plazo corto de tiempo, sino pues con varios años de duración. Hablando con las personas que organizan esta organización, ellos me cuentan cómo la vida de estas personas han cambiado, y esto no se conoce y no llega a la persona común y corriente que tiene buenas intenciones, que en general no estaría de acuerdo con el aborto. Mira, qué bueno que tú acabas de comentar esto, porque hace algún tiempo, hace unas semanas, una chica pro elección que de manera interna me dijo, ¿qué es esto de las carreras? Porque yo también corro, porque precisamente este proyecto se quiere distinguir por hacer cosas diferentes, porque obviamente no puedes esperar un resultado distinto si haces lo mismo, ¿no? Entonces hay que distinguirse, y uno de los proyectos que tenemos aquí es Kilómetros de Amor, donde precisamente corremos en causas pro vida, y pues mucha gente que seguramente está a favor del aborto pues va, corre, apoya con su inscripción y está apoyando a una causa, a combatir el hambre, a mejorar condiciones de salud para gente que no tiene o que es de escasos recursos, en fin, carreras con causa hay bastantes. Mira, yo no sabía esta carrera en Guatemala, hay países donde no existen las carreras, y a lo mejor también pudieran ellos tomar esta idea para empezar a generar este tipo de actividades allá en sus países, y eso es lo importante de estar divulgando. Hace unos días yo tuve la oportunidad de platicar con una chica que tristemente abortó. Entiendo las circunstancias porque contó, y de hecho lo dijo así: no conozco a nadie, voy a contar mi historia. Y fue fuerte, es un testimonio muy muy fuerte. Y yo le hice la pregunta: oye, si tú hubieras sabido de estas asociaciones, porque esta chica pues es de México, ¿no? Si hubieras sabido de este tipo de asociaciones que dan estos apoyos, ¿hubieras tomado esta decisión? Aún así en la circunstancia en la que estabas. Y ella me dijo: sí hubiera cambiado, porque no dejo de pensar en mi hijo, ¿no? Y eso es algo que precisamente es, creo que la mayor área de oportunidad, porque hasta el día de hoy no conozco ninguna asociación pro elección que ayude a una mujer a continuar con el embarazo. Porque si son pro elecciones porque dicen, bueno, es decisión de la mujer, quieres continuarlo, deberían apoyar. Sin embargo, como tú bien dices, toda la comunicación, la publicidad que utilizan estos grupos es para inducir al aborto y nada más el aborto. No, realmente no hay elección para la mujer. Venden estos discursos, como tú bien dices, de que es una condena ser madre, y ahí hay muchísimos testimonios que no quieren hacer caso, que prefieren negar para seguir captando clientes, ¿no?
precisamente esta carrera que te mencioné se llama Héroes por la Vida. Pueden buscar información en internet, basta con que pongan AFI Guatemala Héroes para que encuentren el artículo de la asociación AFI. Y fue a beneficencia de la Casa Bernabé, que es la que les estoy hablando, que esta casa acoge a niños y pues los ayuda a desarrollarse. Y también de otra organización que se llama JUVID. Entre los tres fueron los que se hicieron la organización para la carrera y fue un éxito. Se hizo el 1 de octubre, que es cuando aquí, no sé, en otros países, creo que en México también es el mismo, ¿verdad? El Día del Niño. No, en México el Día del Niño es el 30 de abril. Ah, bueno, está bien. Sí, entonces pues se hizo el domingo 1 de octubre la carrera y fue un éxito, pero aquí es lo que yo les digo que a veces cuesta con esta cuestión del financiamiento, porque el problema con esta carrera no es que sea un problema per se, sino que el peligro o un lado negativo, si podemos decir así, es que es necesario que se consigan los boletos, que se vendan todos los boletos, porque no tenemos organizaciones grandes que nos financien. Entonces pues se logran conseguir patrocinios, pero al final de cuentas todo, para bien o para mal, todo es dinero. Entonces lo que les interesa a muchos patrocinadores es que haya promoción, haya venta y haya movimiento, y es un trabajar constante, al menos de parte de estas tres instituciones, de la cual yo formo parte, que es el AFI. Siempre se tiene que mover, porque si no se venden estas entradas, al año entrante se cancela el evento porque no generó los recursos que se estaban esperando. Eso sí es cierto. Yo acabo de participar en la primera carrera por la salud visual en la Ciudad de México, y fue una carrera muy emotiva, sobre todo por el tipo de causa por la que se hizo, por las personas que estuvieron ahí corriendo. O sea, realmente fue una experiencia maravillosa. Sin embargo, ha sido de las que tiene muy poca asistencia, tuvo muy poca asistencia a pesar de que fue la primera carrera. Esperemos que para el próximo año sea el segundo año, se le dé más difusión. Pero bueno, ahí precisamente como tú bien dices, vean cómo en varios países con esas pequeñas iniciativas se responde a la pregunta que todos los trapos verdes dicen: ¿qué hacen cuando ya nació el niño, no? Porque queremos obligar a parir a las mujeres, ¿no? Pero bueno, Fer, a mí me gustaría mucho que me pasaras toda esa información de las asociaciones de Guatemala. Tú sabes que estamos haciendo un directorio a nivel continental de las asociaciones. Yo sé que van a faltar muchísimas porque muchas lamentablemente no tienen un sitio web o la infraestructura para hacerse notar, pero la idea es precisamente hacer este directorio de todo el continente para que al menos haya un lugar donde las personas puedan buscar, ¿no? Tengan a dónde mirar, porque sí es difícil encontrar también estas asociaciones. Algunas de repente cierran, otras de repente las páginas están en construcción, pero tienen otros mecanismos para contactar. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Fer, sabes que el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, así que me gustaría que si tuvieras otra oportunidad para que platiquemos de otros temas, encantado, pero no sé si respecto a este tema, principalmente, bueno, ¿por qué parece que son más organizados y unidos los trapos verdes? ¿Quieras comentar algo más antes de despedirnos? Bueno, tal vez lo que me faltaría por agregar es la situación de no tener miedo de hablar, de no tener miedo de compartir algo. Al final de cuentas, el mal prospera porque las personas buenas no hacen nada. Entonces eso es lo último que tendría que agregar. Y pues a modo de conclusión pensaría que tenemos que aprender hasta cierto punto ceder a ciertas ideas para poder unirnos. A mí personalmente les puedo decir que de verdad me he abstenido de debatir en algún debate, por ejemplo, algún debate religioso, con tal de no echarme de enemigo al hermano que está del otro lado de la pantalla, y al final olvidamos
que es una persona la que está del otro lado, o sea, no es un robot, no es una inteligencia artificial con la que estamos hablando, es una persona con emociones, y yo he logrado conectar con personas que no comparten exactamente mis ideas, incluso con personas que están a favor del aborto. Entonces creo que hace falta dejar por un lado, como decías, el orgullo y decir, bueno, ok, esta persona no es católica como yo, o esta persona no es creyente como yo. ¿De qué forma yo puedo establecer una conexión con él? ¿Qué cosas tenemos en común? Y también, por un lado, yo creo que uno sabe en su corazón, en su mente, qué cosas de las que uno dice podrían herir algún tipo de susceptibilidad en el otro. Entonces, abstenerse uno de hablar de eso, o por lo menos decirlo de forma más suave, de forma más caritativa, pero al final es encontrar este punto en común. Tanto uno dejar de decir cosas que podrían herir a otro, como buscar ese punto común. Y pues nada, instar a todos los oyentes de este episodio a que busquen algún proyecto pro vida. No tiene que ser algo súper reestructurado o algo súper financiado, no, algo pequeño, aunque sea una pequeña donación a su parroquia, a su iglesia local, a alguna rifa, a alguna carrera. Cualquier ayuda es muy importante, o tal vez de tiempo, ¿verdad? Tal vez alguno tenga alguna habilidad específica, pues ponerla al servicio de la causa, un poquito de tiempo que se dedica a la semana, o por proyectos, no sé. Y pues eso sería mi conclusión final. Muchísimas gracias por tu tiempo. Tienes toda la razón. Tardé en entender lo que tú alguna vez me decías, precisamente de conectar con las otras personas. Evidentemente, bueno, por eso luego dicen que soy tibio, bueno, nos dirán ese tipo de cosas, pero tú sabes bien lo acabas de decir y lo comparto aquí. Cuando personas pro elección o personas pro aborto, de repente por interno, obviamente no diré quiénes, pero se siente muy bien cuando te dicen, yo te conocí en tal debate, estamos hablando de TikTok, y después de escuchar tus argumentos, y después de ver que los referentes a los que yo seguía porque creía que tenían razón están desquiciados, y aquí sabemos, me refiero a la talla M, empiezan a cambiar, empiezan a ver desde otra perspectiva el tema, y a lo mejor ya no es que sean providas, pero al menos 5 personas ya me han dicho, yo al menos de estos temas ya no voy a hablar. ¿Por qué? Porque bueno, entiendo que no es un tema trivial, entiendo que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí reconozco que está mal lo que está haciendo esta persona, ¿no? Reconozco que están lucrando, reconozco que sí hay un negocio. Entonces, cosas que antes no veían, precisamente por ser empáticos, por tratar de hablar con las personas, pues empiezan a dar estos cambios de poquito a poquito, y creo que ese es el sentido en el que tenemos que ir. Así que, mi estimado, muchísimas gracias por tu tiempo y atención. Espero que no sea la última vez que te veamos por aquí, y pues aquí tienes las puertas abiertas. A todos los que nos están escuchando y llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Si les gustó el contenido de esta entrevista, por favor compartan, y evidentemente si hay algo que quieran preguntarnos también, pueden dejarnos sus comentarios para hacerles llegar la respectiva respuesta. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Saludos, cuídense. Muchísimas gracias a todos, pues que tengan un muy feliz día o feliz noche, dependiendo de cuándo estén escuchando esta transmisión. Ha sido para mí un gusto compartir un poquito de lo poco que sé y de lo poco que he experimentado. Espero que se animen a sumarse a la causa, y si no, pues al menos empiecen a reflexionar un poquito, que hay algunas cosas que tal vez no sean del todo ciertas, ¿verdad? Y pues nada, espero que tengan una excelente semana y nos vemos.